aquí todos podemos aportar, porque a todos Dios nos ha dado. Así que ustedes hoy pueden preguntar, pueden, siéntase con la libertad de poder compartir con nosotros hoy. El estudio que nosotros queremos hacer hoy va en relación con el tema que vimos el sábado. El sábado nosotros vimos que la fe es un concepto mucho más amplio y mucho más profundo de lo que nosotros hemos estudiado, hemos visto. Y estuvimos viendo algunos versículos de la Biblia que tienen que ver con la palabra fe en el Antiguo Testamento. Para las personas que están aquí y que tal vez están empezando a estudiar la Biblia en el Antiguo Testamento fue escrito en el idioma hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Entonces, muchas de las palabras que nosotros leemos en nuestra Biblia en español tienen esa trascendencia. El sábado nosotros estuvimos viendo que la palabra fe en el Antiguo Testamento es la palabra emuná. Eso es fe, emuná. Y la palabra emuná en el Antiguo Testamento tiene un significado muy amplio. O sea, no solo significa una cosa, sino que tiene un significado muy amplio, muy profundo. La palabra emuná, estuvimos viendo que muchas veces se traduce como firmeza, se traduce como verdad, se traduce como confianza, se traduce como fidelidad, se traduce como ser digno, dignidad. Entonces, el significado se va ampliando cada vez más. Y eso es muy importante para nosotros, para llegar a entender lo que la fe significa. Y vimos varios versículos de la Biblia, ¿verdad? No los vamos a ver ahora, sino que hoy nos vamos a abocar al Nuevo Testamento. El sábado lo vimos, el Antiguo Testamento, hoy nos vamos a abocar al Nuevo Testamento. Y vimos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y en el griego la palabra es pistis, que también tiene un significado más amplio del que nosotros conocemos, pero el significado hebreo definitivamente es el que le da más profundidad. Ahora, nosotros vimos, como a modo de pequeño repaso, en el libro de Efesios, el capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, vimos que la palabra de Dios dice que somos salvos por medio de la fe. Ahora noten que importante el versículo. El versículo 8, la primera parte, dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe es un medio, es como un vehículo, la fe. La fe no nos salva. Claramente el versículo lo dice. Lo que nos salva es la gracia de Dios. Es el que nos salva. Pero la fe no nos salva. La fe solamente es un vehículo por medio del cual Dios nos salva a nosotros. Y ahí dice la segunda parte, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La fe es un don de Dios, al igual que la gracia, que es un don de Dios. Ambas cosas son un don de Dios. La fe es un regalo que Dios nos da a nosotros. Dios pone fe en nuestras vidas. Y claro, y nosotros también vimos el sábado en el libro de Romanos, el capítulo 12, versículo 3, digo pues,
por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es decir, que Dios ha dado una medida de fe a cada uno. Primero, es un don de Dios, como vimos en Efesios. Segundo, Dios ha dado una medida a cada uno. Dios nos dio a cada uno una medida de fe. Esa fe que Dios ha puesto en nosotros, nosotros debemos de ejercitarla. Ese ejercicio que debe ser la fe, lo podemos ver en el libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Tal vez el hermano Juan que puede leernos hasta al versículo 9. Primera de Pedro, del 1 al 9. Del capítulo 1, versículo 3 al 9. Ok. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos regeneró en esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia que nunca puede perecer, ni contaminarse, ni marchitarse, reservada en el cielo para vosotros. Gracias a la fe, sois guardados por el poder de Dios para alcanzar la salvación que será revelada en el último tiempo. Por eso rebosáis de alegría, aunque la hora por un poco de tiempo seáis afligidos por diversas pruebas, para vuestra fe mucho más preciosa que el oro que parece, aunque sea refinada en el fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo se manifieste. Aquí, sin haberlo visto, lo amáis, y sin verlo ahora, creéis en él y os alegráis con gozo inefable y glorioso. Así obtendréis el fin de vuestra fe, que os muestra la salvación. Amén. Ahora noten ustedes algunas cosas interesantes que se desprenden de lo que acabamos de ver. Número 1. Dice el versículo que Dios nos hizo renacer a una esperanza viva. Y esa esperanza es viva para nosotros a causa de la resurrección de los muertos, que es una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Y dice el versículo 5 que somos guardados por el poder de Dios, ¿mediante qué? Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Ahora noten qué interesante ese concepto. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Es decir, el poder de Dios es el que actúa en nosotros, pero se conecta con nosotros mediante la fe. ¿Entienden? Es decir, la fe es como el conector con el poder de Dios. Es a través de ella que nos conectamos con el poder de Dios. Y ya vamos a ir desglosando un poquito más profundo qué es la fe, para saber cómo es que nosotros nos conectamos con el poder de Dios. El punto es que esto sea un estudio práctico, que no sea algo, sino que sea algo que podamos ponerlo en nuestras vidas. Pero noten ustedes aquí, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe.
Ahora, dice, para alcanzar la salvación. Es decir, que el poder de Dios nos es dado para alcanzar la salvación. Y podemos tomar ese poder mediante la fe. Ahora, ¿qué es la fe y cómo funciona la fe? ¿De qué forma la fe se toma el poder de Dios? Ahora miren ustedes, versículo 6. Cuando nosotros conocemos esto, dice el apóstol Pedro aquí, que vamos a alcanzar esa salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postero. Obviamente, la salvación es ya, cuando aceptamos a Cristo, ya. La salvación la tenemos ya, el poder de Dios es nuestro ya, a través de la fe. Pero se manifiesta en el tiempo final porque la salvación completa, la redención completa, la justificación, la santificación y la glorificación completa se manifiesta ya cuando el Señor viene, ya cuando el pecado sea completamente erradicado. Y entonces aquí lo que Él nos dice es que cuando nosotros entendemos esto nos alegramos, nos ponemos contentos. Pero dice ahí que estamos en este mundo. Entonces, mientras estamos en este mundo, vamos a tener pruebas. Dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ahora, estamos en este mundo y vienen las pruebas. Ya aceptamos a Cristo a través de la fe, aceptamos el poder de Dios en nuestra vida, pero nos vamos a encontrar que aunque nos alegramos de eso, estamos en este mundo y entonces vienen las pruebas, las situaciones difíciles. Entonces, ¿qué es lo que dice ahí? Sigue el versículo 7. ¿Para qué vienen las pruebas? ¿Ah? Y esto viene conectado, no pierdan ese versículo, porque eso está conectado completamente con lo que acabamos con lo que vimos el sábado también, en un versículo que vimos en Romanos. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Y ese versículo es tremendo. 08:28. Mi hermanazo, Martín. 8:28 era, ¿no? 8:28, exactamente, está conectado mi hermano Martín. Sí. 8:28 de Romanos. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ah, bien. Exactamente, así es mi hermanita. Todas las cosas le ayudan a bien. Ahora, está conectado completamente con el versículo que estamos leyendo, porque dice que la fe, que las pruebas es para someter a prueba nuestra fe. Entonces es como ir al gimnasio. ¿Ah? Es como ir al gimnasio. La persona que va al gimnasio toma las pesas y empieza a levantarlas y a ejercitar el músculo. El músculo necesita ser ejercitado para que pueda tomar fuerza y para que vaya creciendo. Esas pesas y ese ejercicio que muchas veces duele, esas son esas pruebas para la fe. La fe necesita esas pruebas para que vaya creciendo y se vaya haciendo más fuerte. Ese es el ejercicio de la fe. Y dice, para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. Así que también aquí el apóstol dice que la fe es como el oro, que es aunque perecedero, aunque va a perecer porque es un material, aunque es el más precioso o uno de los más preciosos que conocemos en esta tierra, dice que así la fe, como el fuego, el fuego es el que refina el oro, de la misma forma, la fe sometida a prueba es como se va purificando. Y entonces dice, el que aunque perseveró se prueba con fuego, sea hallada esa fe en alabanza. Es decir, que en medio de la prueba, en
medio de la circunstancia difícil, esa fe alaba. Dice que en medio de la prueba, esa fe da gloria y honra. Sea ya en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Cristo. Es decir, que esa fe se va haciendo cada vez más fuerte y más grande en nuestras vidas. Recuerden eso, es un don de Dios, es algo que Dios pone en nosotros. Que Él ha puesto a cada persona una medida de fe a cada uno, conforme Dios nos lo va dando. Pero esa fe va siendo ejercitada a través de todas las circunstancias de la vida. Entonces, ¿cómo lo vemos nosotros aquí? Recuerden que nosotros el sábado partimos de Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesucristo. La fe de Jesús, así es. Entonces, esa fe de Jesús va a ser la característica, porque vamos a analizar algo interesante. El guardar los mandamientos es un resultado de tener la fe de Jesús. Sin la fe de Jesús es imposible guardar los mandamientos. Solo a través de tener la fe de Jesús en uno es que esos mandamientos pueden ser guardados. Ahora, ¿cómo ejercitó Jesús esa fe? Obviamente, Jesús tuvo que aprender, en primer lugar, a saber, y esto es algo que tenemos que tenerlo en nuestra mente todos nosotros, mis queridos hermanos, tenemos que saber, tenemos que estar claros en nuestra mente que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Así es, mi hermana Anita. Eso tiene que estar bien claro en nuestra vida. Entonces, ¿qué pasa con el cristiano que sabe eso? Que entiende eso, que tiene claro eso. Que aunque vengan las pruebas, y aunque vengan las circunstancias difíciles, y aunque vengan todo lo que venga, si nosotros amamos a Dios y hemos sido llamados conforme al propósito que Él tiene para nosotros, no importa lo que nos suceda, eso va a ser para bien. Y a la luz del versículo que estamos leyendo, lo que nos está diciendo este versículo es de que la fe, ¿qué va a hacer la fe con respecto a las pruebas? ¿Qué van a hacer las pruebas con la fe? Ejercitarlo. Dice que mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea ya en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ahora mira qué interesante, Rafa, ahí está diciendo cuando sea manifestado Jesucristo. Está hablando de cuando Cristo venga. Ahora yo les pregunto a usted, ¿cuáles son las pruebas que le esperan al último pueblo de Dios en esta tierra? Y las pruebas que le esperan van a ser relacionadas con guardar los mandamientos de Dios. Exactamente, la obediencia. Sí, correcto, obediencia. Ahí va a estar la prueba más grande. Juanca, ¿querías decir algo? Sí, es que quería devolverme un poquitito porque veo que el resultado de la fe es lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Ajá. Ese es el resultado de la fe. Pero voy a volverme antes del resultado al proceso. Claro. Y habla aquí habla de que algunos sean afligidos por diversas pruebas. En ese desarrollo de la fe, Gerson, ahí es donde está el punto, ¿verdad? Porque cómo desarrollar la fe en medio de la prueba. Sí. Si es cuando más debilitado o más Está la persona. Más débil, más angustiada, no sé. Entonces, me estoy devolviendo como un pasito antes, ¿verdad? Perfecto, mi hermano. Sabemos el resultado y sabemos que la fe se ejercita por medio de la prueba, pero la pregunta es más bien, ¿quién quiere estar en esa prueba para ejercitar la fe? ¿Verdad? Porque si bien es cierto, esas pruebas
nos van a generar quizás angustia, dolor, incertidumbre y un montón de cosas. Totalmente, así es. Así es. Pero el versículo claramente dice que esa fe tiene que ser sometida a prueba. Es la forma como va creciendo. Eso, Sí, mi hermano. nosotros, digamos, tal vez nos hemos acostumbrado a que, bueno, la vida normal de nosotros como adventistas del séptimo día, ir los sábados a la iglesia, bueno, en este momento no, pero conectarnos los sábados al Zoom y entre semana pues leer la Biblia, ¿verdad? Pero aquí hay un asunto, el texto que aquí nos dice, sometida a prueba vuestra fe. La vez pasada estuvimos estudiando que el tiempo de angustia que viene es un tiempo de angustia que nunca lo ha habido ni lo habrá. Es algo donde el pueblo de Dios va a ser libertado, todos aquellos que hayan escritos en el libro. Así es. Pero esa fe que nosotros tengamos, esa fe, dice el Conflicto de los Siglos en el capítulo 40, en la página 679, que los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre. Una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras. Yo creo que esa fe no puede ser obtenida por simplemente orar 10 minutos al día o estudiar la palabra de Dios para aprender de Jesús media hora. Yo creo que eso es algo que la preparación para tener esa fe, para soportar esas pruebas, es algo que nos tiene que costar. Nosotros vemos y repasamos la vida de Jesús y si queremos seguir el ejemplo de Jesús era noches enteras orando, noches enteras en comunión con el Padre Celestial, cuando era niño. No era haciendo cualquier cosa. María lo sentaba y eran horas estudiando las escrituras. Y de esa manera fue que él llegó y soportó las pruebas que tuvo. Y tuvo la fe que tuvo como hombre siendo hombre, ¿verdad? No como hijo, o sea, era hijo de Dios siendo hombre, pero tuvo esa fe de la única manera que fue por medio de la oración y el estudio de la palabra de Dios. Así es, mi hermano. Eh, Así es, definitivamente. Y ahora, algo que, bueno, ya Juanca lo dijo aquí y Rafa también. ¿Puedo opinar un poquito? Claro, mi hermano Walter, con gusto. Iniciamos con un versículo que decía que Dios nos da una medida de fe a cada uno, ¿verdad? Es imposible que yo vaya al gimnasio y levante, no sé, 100 kilogramos la primera vez. Sí. Puede ser que uno levante 400 kilogramos, uno que ya haya entrenado mucho, ¿verdad? Y un experto, y entonces yo lo vea y diga, mira, yo quiero levantar los 400. ¿Qué pasa si yo hago eso? Una lesión. No puedo, no voy a poder. Exacto, no voy a poder y me retiro de una vez, ¿verdad? Digo, no, esto no es para mí, me voy. Entonces, yo creo que esa medida de fe, Dios, por medio de su infinita gracia, amor y misericordia, va haciendo que nosotros vayamos entrando en esas pruebas, pero conforme a la fe que tengamos para poder soportarla, porque también hay otro versículo que dice que no vamos a ser probados más allá de lo que no vayamos a poder soportar. Soportar. Entonces, digamos, nos toca hacer crecer esa fe. Si bien es cierto, ya deberíamos ir bastante avanzados en el entrenamiento de la misma, y quizás nos ha agarrado un poco tarde, pero cada uno hemos tenido la oportunidad de ejercitar esa fe de una u otra manera. Dios no nos ha dejado solos para que, o nos ha dado oportunidad de hacerlo, ¿verdad? Y Él ha estado ahí con nosotros siempre para poder guiarnos. Entonces, ya sea que fracasemos o no, como le pasó a Abraham, ¿verdad? Hubo un fracaso y tuvo que enfrentar otra prueba todavía más fuerte y así sucesivamente. Nos corresponde dar ese pasito. Un día estos hablaba con un hermano y les preguntaba yo, ¿por qué es que nosotros
no sé, ejemplo, comemos carne, ejemplo, consumimos leche, porque nosotros todavía creemos que eso es bueno para nosotros. Si nosotros no creyéramos eso, no lo haríamos. Entonces, todavía no tenemos fe en lo que Dios ya estableció de antemano. Entonces, esos pequeños pasitos comenzamos a darlos y comenzamos a darlos y nuestra fe va a comenzar a crecer y a crecer y a crecer de gracia en gracia, como dice la palabra de Dios. Amén. Así es. Y es, como dice nuestro hermano Walter, es importante saber de que cada uno de nosotros, en nuestra fe que Dios ha puesto en nosotros y en la forma como la hemos desarrollado, en mayor o menor grado, ahí cada uno de nosotros vamos a nuestro ritmo, ¿sí? Al ritmo que nosotros llevamos, porque Dios no acrecienta nuestra fe de una forma milagrosa, sino que Dios va al ritmo que nosotros le permitamos a Él. Es como una carrera, ¿no? Cada quien va al ritmo que aguanta. Y eso depende de cuánto ha entrenado. Entre más entreno, más fuerte va a ser el ritmo, y entre menos entreno, más suave va a ser el ritmo. Así es. Así es. Y eso es así también con respecto a nuestra vida espiritual. Miren ustedes el ejemplo perfecto que la Biblia nos da, que es nuestro Señor Jesús, que es la que dice Apocalipsis, que es la fe que va a tener o que tiene el pueblo de Dios en este momento y que va a tener el pueblo finalmente, el pueblo de Dios en estas pruebas finales. En el libro de Hebreos, vamos al libro de Hebreos. En el libro de Hebreos. Vamos a leer del libro de Hebreos el capítulo 5. Versículos 7 al 9. Hablando de Cristo en esta tierra. Cristo. Versículo 7 al 9. Hebreos capítulo 5. Me dicen si lo tienen, si lo encontraron. de 7 al 9. Hebreos. Me parece allá, tal vez mi hermana, si le ayuda a la hermana a encontrar el versículo. Hebreos está, vamos a ver, de atrás para adelante, si se viene, está Apocalipsis, después de Apocalipsis, después Judas, tercera de Juan, segunda de Juan, primera de Juan, después segunda de Pedro, primera de Pedro, Santiago y Hebreos. Y Hebreos. Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 9. Ahora miren qué interesante este versículo. Cristo. Aquí ahora estamos viendo a Jesús como nuestro ejemplo perfecto para crecer en esa fe. ¿Cómo se crece en esa fe? Dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte. Ahí está metido esa fe en fuego, en la prueba de fuego. ¿Sí? Y él, Jesús, ejercitó esa fe de una forma completa, dice, en oración completa a él, en ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Y ahora noten, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ahora noten, ahora aquí estamos viendo a Jesús en plena acción de cómo se perfecciona y cómo se purifica esa fe.
Hay algunas personas que creen que cuando Jesús vino a esta tierra, Jesús era diferente a nosotros en su naturaleza humana. Y muchas personas piensan que Jesús venció porque tenía algo diferente a nosotros en su naturaleza humana. Pero la Biblia presenta a Jesús como nosotros, con la misma naturaleza humana que nosotros, Él tomó nuestra naturaleza pecaminosa, con tendencia al pecado. No su pecaminosidad, sino con tendencia al pecado. Y cuando Jesús toma esa naturaleza, lo que dice este versículo es de que Él en su carne ofrecía ruegos y súplicas. Entonces, ¿cuál fue el secreto de Él? El secreto de Jesús. ¿Venció porque era Dios? Obediencia. ¿Venció porque era diferente a nosotros? Este versículo dice que no. Ese versículo dice que Jesús ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Y sigue diciendo, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. O sea, el padecimiento lo hizo a que aprendiera obediencia. Ahora, recuerden ustedes. Obedecer. Exacto. Y ustedes recuerdan que la palabra emuná, una de las cosas, uno de los significados de la palabra emuná, fe en hebreo, es obediencia. Creer, confiar y obedecer. Él aquí, en otra palabra, lo que está diciendo es, por lo que padeció, aprendió fe, aprendió obediencia. Es una parte de la fe, la obediencia. Y dice, y habiendo sido perfeccionado, ¿cómo es eso? Entonces, ¿Cristo no era perfecto? Porque aquí dice que Cristo fue perfeccionado. Esa es la parte interesante, que Cristo tuvo que llevar un proceso a esa perfección. No era como mucha gente crea, no, es que él era hijo de Dios, él era Dios, y por eso le fue fácil, ¿no? Él tuvo que llevar un proceso de sacrificio, de entrega, de consagración, que yo creo que nosotros no estamos, pero no llegamos ni a las uñas de los pies, ¿verdad? Exactamente, así es. Ahora, noten ustedes, yo no estoy aquí insinuando que Cristo no era perfecto. Cristo fue perfecto desde que nació, bueno, desde antes de nacer y desde que estuvo en el vientre de su madre y en toda su vida hasta el final. Lo que sucede es que él llevó un proceso igual que todo ser humano. Primero era un niño pequeñito. Como niño era perfecto. Lo que pasa es que le faltaba madurez, le faltaba aprender a hablar, le faltaban muchas cosas. Y en cada aspecto de su vida Jesús fue perfecto, en su nivel, en el nivel de un niño, en el nivel de un adolescente, en el nivel de un adulto. ¿Sí? Él fue perfecto en todos esos niveles. Y aquí dice que obviamente que como ser humano que era Jesús, fue perfeccionado en el sentido de que fue llegando a la madurez. Y aquí dice que la perfección de él, ese perfeccionamiento que tuvo, fue a causa de lo que padeció. Es decir, que esa fe fue perfeccionada por las pruebas, a través de las pruebas. Y qué tremendo, mis queridos hermanos, porque vean lo que dice ahí. Y habiendo sido perfeccionado, versículo 9, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Él obedeció, aprendió obediencia, y ahora dice que la salvación es para los que le obedecen. Es interesante que hoy en día hay muchos que dicen que no se puede obedecer, que es imposible obedecer para el ser humano, que es imposible guardar los mandamientos, pero la Biblia aquí dice claramente que sí se puede. Vamos a Primera de Pedro, aquí más adelante de Hebreos. Primera de Pedro es el libro después de Hebreos sigue Santiago y luego sigue Primera de Pedro, y vamos a leer el capítulo 2 y los versículos 21 al 25. Ahora miren ustedes aquí como nos dice claramente
cómo esa fe está siendo sometida a prueba y cómo va perfeccionando nuestra vida. 1 Pedro 2, 21 al 25. Aquí estamos analizando la fe de Jesús. ¿Cómo fue que Jesús llegó a ese nivel de fe? ¿Cómo fue que Jesús llegó a la fe, a la emuná tan grande y tan profunda, arraigada en la verdad, que le dio firmeza, fidelidad, obediencia, que creía en la palabra de Dios y estaba aferrada completamente a la voluntad de Dios? 1 Pedro 2, 21 al 25. Si alguien quiere leerlo, con gusto puede Yo lo leer. leo. Sí, mi hermano Martín. Dice así, porque para esto fuisteis llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que vosotros sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca. 23. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga justamente. 24. Quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia por las heridas del cual habéis sido sanados. 25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, mas ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Qué tremendo. ¿Qué enseñanza sacamos de este versículo? Vamos a ver. ¿O qué les ha llamado la atención de estos versículos que estamos leyendo aquí? Y que la actitud de Cristo no es como la de nosotros. Ajá. Que nos tropezamos. Uy, güey, tal. Que vamos por la calle y se nos atravesó alguien, o no sé, alguien se brincó el alto, lo que sea. Estamos ya diciendo palabrillas bonitas. Cristo no, Cristo era, o lo ofendían, lo maldecían, y no respondía con maldición. Padecían, no amenazaba. Teniendo todo el poder, ¿verdad? Él mismo dijo, yo puedo en estos momentos pedir y vendrán 12 legiones de ángeles. Sin embargo, él no pidió ser liberado. Él tuvo la paciencia, la fe para ir a la cruz. Y nosotros a veces, con cualquier provocación, a veces no reaccionamos así. A veces, no, ya cuando nos enfriamos, nos damos cuenta que reaccionamos de una manera incorrecta. Gerson, Sí, mi hermano Walter. quizás muchas veces, al menos a mí me pasa, cuando uno habla de la fe, es algo muy abstracto. Sí. A mí me gusta más concreto, el sentido en que Cristo creer. Él le creía al Padre. Entonces, si él se tropezaba con una piedra, ¿quién permitió eso? El Padre permitió que él se tropezara con la piedra. Entonces, si el Padre me permite que yo me tropiece con esa piedra, ¿yo voy a decir una injuria contra el Padre? O si el Padre apartó la piedra y yo pasé, yo doy gracias al Padre porque yo pasé. O si me libró de un choque o si me libró de algo. Y si algo pasa en mi vida es porque el Padre lo permite. Porque Él dice que no cae una hoja de un árbol sin que Él lo permita. Entonces, yo me gusta verlo en ese sentido, en sentido más concreto. Entonces, nosotros vamos a comenzar a creerle al Padre, a creer que Él dirige nuestras vidas. Y por eso dice el versículo, a los hijos de Dios todas las cosas le vienen a bien, porque sabe que si el Padre permitió eso, eso tiene un sentido para mi vida, ya sea para que crezca mi fe, o para librarme, o para algo. Pero aunque yo no lo vea, tiene algo que ver con mi vida que el Padre quiere que yo pase y que supere, o que mejore mi fe, y así sucesivamente. Amén. Así es. El hermano Walter dio un clavo completo
de la enseñanza que nosotros debemos de entender de la fe. Es de que la persona que tiene esa fe, esa verdadera fe, esa emuná verdadera en su vida, sabe que Dios es el que guía su vida en todo. Él lo sabe. Y él ve a Dios en todas las circunstancias de su vida, en todo lo que ocurre en su vida. Él ve a Dios. Si viene un problema, como decía el hermano Walter, lo que está diciendo el hermano Walter es, si ve un problema, él sabe que Dios lo permitió. Si ve una circunstancia, él sabe que Dios no es, en otras palabras, mis queridos hermanos, hoy tenemos que saber nosotros que nuestra vida está en las manos de Dios. Así que todo lo que ocurra en nuestra vida no es por casualidad, es porque Dios lo tiene dispuesto para nosotros. Y en las lecciones de fe que podemos encontrar en la Biblia, nos vamos a encontrar que todos los héroes de la fe, todos los hombres que tenían esa emuná verdadera en su vida, se dieron cuenta y tenían claro en su vida que su vida estaba en las manos de Dios. Eso es, la vida de cada uno de nosotros está en las manos de Dios. Aquí Jesús claramente dice, miren, con respecto a este pasaje, en Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, páginas 552, dice, la fe tiene preciosas lecciones para el niño. Oiga, esto es como una lección para niños. Si es una lección para niños, se supone que nosotros deberíamos de entender esas lecciones más rápido, porque somos adultos, ¿verdad? Dice, la fe tiene preciosas lecciones para el niño sensible a las ofensas. ¿Sí? A veces nosotros somos peores que un niño sensible a las ofensas. Somos sensibles a las ofensas. Aquí el versículo está hablando acerca de eso. Las ofensas, cuando yo ahora entiendo que mi vida está en las manos de Dios, porque, hermanos, tenemos que ser preparados para ser ofendidos. Porque el pueblo final de Dios va a ser ofendido. Va a ser muy ofendido. Ahora, si nosotros, odiado completamente. Odiado, va a ser aborrecido. Sí, cuando aborrece, el mundo ahora, cuando aborrece y odia, lo que hace es ofender. Y si nosotros somos sensibles a las ofensas, ¿qué va a pasar? Ahora noten, la disposición a resistir el mal o vengar el agravio recibe a menudo su impulso de un profundo sentimiento de justicia y un espíritu activo y enérgico. Enséñese a ese niño que Dios es el guardián eterno de la justicia. Cuida tiernamente a los seres que ama al punto de dar a su amado Hijo para salvarnos. Él se entenderá con cada malhechor. ¿Qué pasa cuando recibimos agravios, como dice el versículo? Porque Jesús, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Porque Jesús, en su fe desde pequeñito, le fue enseñado que su vida estaba en las manos de Dios. Y que cuando lo amenazaban, cuando lo injuriaban, cuando venían, no era él, era Dios el que iba a entenderse con ellos. ¿Entienden? Eso es una experiencia práctica de cómo la fe trabaja en nuestras vidas. La fe, como dice la palabra de Dios, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y eso abarca muchas cosas. Nosotros quizá, como decía ahora Walter, tenemos un concepto muy abstracto de lo que es realmente, pero eso abarca muchas cosas. Y yo les quiero decir algo, mis queridos hermanos. Si nosotros queremos, en este tiempo final, en lo que le espera al pueblo de Dios,
con la persecución, con el tiempo de angustia, con el zarandeo. Si nosotros queremos que nuestra vida pueda salir adelante, nuestra fe debe de crecer. Debe de crecer. Así que yo los dejo con este pensamiento en esta noche. Vamos a terminar con una oración. Voy a orar al Señor para terminar. Señor, gracias te damos porque nos diste la oportunidad hoy de poder tener esta meditación de tu palabra. Al leer en tu palabra de que la característica de tu pueblo final es guardar los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesús. Y al estudiar en tu palabra lo que la fe significa, lo que significa realmente tener esa fe, hoy no podemos más que decir, Señor, ¿cuánto nos falta de que nuestra fe pueda crecer? Ayúdanos hoy especialmente a entender de que nuestra vida está en tus manos, de que tú eres el que controlas todo lo que ocurre en nuestra vida, Señor. Y que no importa lo que pase, todo lo permites para nuestro bien. Que sea esa lección la que nos ayude a que nuestra fe crezca en este mundo. Te agradecemos porque sabemos de que tú nos ayudarás a que así sea. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, mis queridos hermanos, que tengan una feliz noche. Igualmente, Igualmente, hermanos. bendiciones a todos. Hola.